Imagina esta escena. Vas caminando tranquilo por la calle, tal vez regresando a casa y de repente las luces de una patrulla se encienden detrás de ti. Un par de oficiales se bajan, te señalan y te dicen, ¡Alto! ¡Vamos a detenerte! En ese instante tu corazón se acelera, tu mente se nubla y es muy probable que no sepas qué hacer. Lo que no sabes es que, incluso en ese momento de tensión, la autoridad tiene límites. No todo lo que hace la policía es legal, y conocer esto puede cambiar tu situación en segundos. Hoy vamos a desentrañar 5 cosas que la policía no puede hacerte durante una detención en México, y que muy pocos ciudadanos conocen a fondo. Esto no es solo para abogados o estudiantes de derecho, es una guía esencial para cualquiera que pise las calles de este país. Porque entender tus derechos no es un lujo, es una herramienta indispensable para proteger tu libertad y dignidad frente a cualquier abuso. Prepárate para quitarte la venda de los ojos y descubrir que tienes mucho más poder del que crees en una situación tan delicada como una detención. Todos hemos visto películas o series donde la policía irrumpe, detiene a alguien y la escena termina ahí. Pero la realidad en México es mucho más compleja y a menudo gris. Esa imagen de luces azules y sirenas o simplemente la voz de un oficial que te pide detenerte puede ser el inicio de una experiencia intimidante y a veces injusta, porque aunque la policía está para mantener el orden y combatir el delito, su actuación está estrictamente regulada por leyes, la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. La premisa clave, y que quiero que te quede grabada, es esta. No todas las acciones que un oficial realiza son legales, por más que te las presenten como autoridad. Y aquí es donde entra el propósito de este video: guiarte, desmitificar esas creencias comunes que nos hacen pensar que la policía puede hacer lo que quiera y empoderarte con el conocimiento para proteger tus derechos. Verás que hay un mundo de diferencia entre una detención legítima y una que vulnera tus garantías más básicas, y en ese mundo, el conocimiento es tu mejor escudo. Antes de hablar de lo que no pueden hacer, es fundamental entender cuándo sí pueden detenerte. En México, una detención legal solo procede bajo circunstancias muy específicas. No es algo que pueda ocurrir al azar o por el simple antojo de un agente. La ley es clara y restrictiva al respecto, precisamente para evitar abusos de autoridad y proteger la libertad de las personas. Básicamente, existen 2 criterios principales para que una detención sea considerada legal. El primero, y el más común, es la flagrancia. Esto significa que te están deteniendo en el preciso momento en que estás cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, y eres señalado por la víctima o por otra persona que presenció los hechos y hay una persecución material e ininterrumpida. Piensa en alguien que roba una cartera y es perseguido por la policía. Esa sería una detención en flagrancia. El segundo criterio es que exista una orden de aprehensión emitida por un juez. Esto no es algo que un policía decide, es un documento legal, firmado por una autoridad judicial, que ordena tu detención porque hay pruebas suficientes de que participaste en un delito. Sin estos 2 supuestos, cualquier detención es en principio ilegal. Y conocer esto es tu primer gran paso para defenderte. Este es el punto de partida para muchos abusos. La policía no puede detenerte sin una justificación legal. Si no estás cometiendo un delito en flagrancia, es decir, no te cacharon en el acto, y no hay una orden de aprehensión en tu contra emitida por un juez, cualquier detención es ilegal. Así de simple. Imagina que vas caminando por la calle, te ves sospechoso para un oficial, y decide detenerte, pedirte identificaciones y hasta llevarte a la patrulla. ¿Es eso legal? La respuesta es un rotundo no. La sospecha o el perfilamiento no son motivos legales para una detención. Necesita haber un delito evidente, una conducta que esté prohibida por la ley y que se esté ejecutando en ese momento. Si te detienen solo porque te ven nervioso, porque ibas muy rápido, sin que exista un delito o infracción de tránsito que amerite detención y no solo una multa, o porque tu apariencia no les agrada, esa detención es ilegal. Las consecuencias de una detención ilegal son enormes, y aquí está lo importante. Cualquier evidencia o prueba que la policía obtenga de ti después de esa detención irregular, es probable que se considere nula en un juicio.
Esto se conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si el origen, la detención, es ilegal, todo lo que se derive de ella, pruebas, declaraciones, etc., también lo será y no podrá usarse en tu contra. Es como si nunca hubiera existido. Además, tú tienes el derecho de denunciar a los agentes involucrados por detención ilegal, y esto puede traerles consecuencias administrativas o incluso penales. Por eso, si te detienen sin justificación, lo primero es dejar claro que lo consideras una detención ilegal. Lamentablemente, el uso excesivo de la fuerza es una de las quejas más comunes y graves contra los cuerpos policiales, pero la policía no puede usar la fuerza de manera desproporcionada o excesiva. El uso de la fuerza está estrictamente regulado y solo es permisible bajo principios de necesidad y proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza solo puede usarse cuando es absolutamente necesaria para controlar una situación, proteger a alguien o detener a un individuo, y debe ser proporcional a la resistencia o la amenaza que se presenta. Si te resistes pasivamente, no pueden usar la misma fuerza que usarían si estuvieras agrediendo a un oficial. Un empujón no justifica un golpe con un bastón o una descarga eléctrica. Mucho menos justifica golpes, patadas o inmovilizaciones que pongan en riesgo tu vida. Por ejemplo, si estás esposado y ya no representas ningún peligro, no hay justificación para seguir usando la fuerza. Si te niegas a subir a la patrulla, pueden usar la fuerza mínima necesaria para subirte, pero no golpearte repetidamente. El uso de la fuerza debe ser gradual y escalonado. Primero, el diálogo, luego la presencia de la autoridad. Después, el uso de técnicas de control sin lesiones y solo como último recurso, la fuerza letal, y solo cuando la vida del oficial o de terceros esté en peligro inminente. Cuando la policía excede estos límites, no solo está cometiendo un abuso, sino que puede estar incurriendo en un delito. Esto es fundamental. El uso excesivo de la fuerza es un delito que debe ser denunciado. Las lesiones que te puedan causar, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o incluso la tortura, están prohibidos por la Constitución y por leyes internacionales. Documenta cualquier lesión, busca atención médica y denuncia. Tu denuncia es crucial para que estos actos no queden impunes y para proteger a futuras víctimas. Este es un punto que ha generado muchísima polémica y confusión, pero la ley es muy clara. La policía no puede revisar tu celular sin una orden judicial. Tu teléfono móvil es una extensión de tu vida privada y contiene información muy sensible. Mensajes, fotos, contactos, historial de navegación, información bancaria, etc. Todo eso está protegido por tu derecho a la privacidad, un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución. Imagínate esta situación. Te detienen, te piden tu celular y empiezan a revisarlo, a ver tus fotos, tus conversaciones de WhatsApp, a buscar algo. Te dicen que es parte del protocolo o que si no debes nada, no tienes por qué negarte. Mentira. Esto es completamente ilegal. Solo un juez, a través de una orden de cateo específica para tu dispositivo, puede autorizar la revisión de tu celular, y eso solo ocurre cuando hay razones muy fundadas y pruebas contundentes que lo justifiquen dentro de una investigación criminal. Sin esa orden judicial, cualquier revisión de tu celular es una violación a tu privacidad. Y aquí viene lo poderoso. Cualquier información que obtengan de tu teléfono de manera ilegal no tiene validez como prueba en un juicio. No importa lo que encuentren, si fue obtenido de forma ilícita, es como si nunca lo hubieran descubierto para fines legales. Esto se debe a que el sistema de justicia busca proteger tus derechos incluso frente a la comisión de un delito. Si la policía viola tus derechos para obtener pruebas, esas pruebas se contaminan y no se pueden usar en tu contra. Así que, si te piden tu celular, niega rotundamente el acceso. Puedes decir, no autorizo la revisión de mi teléfono móvil sin una orden judicial. Es tu derecho. Este es uno de los pilares de nuestro sistema de justicia y una garantía constitucional de la que muy pocos hacen uso. La policía no puede obligarte a declarar o a incriminarte a ti mismo. Tienes el derecho fundamental a guardar silencio. Cuando eres detenido, la policía puede intentar interrogarte, hacerte preguntas, presionarte para que cooperes o incluso hacerte sentir culpable si no hablas.
Pueden decirte que si no declaras, las cosas se pondrán peor para ti. No caigas en eso. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que toda persona imputada tiene derecho a no declarar. Este es tu derecho más valioso en ese momento. Si decides no declarar, no te estás declarando culpable, simplemente estás ejerciendo un derecho. Cualquier declaración que hagas sin la presencia de tu abogado o bajo coacción, amenazas o engaños, no tiene validez legal y no puede ser utilizada en tu contra. Imagina que bajo presión, dices algo que te incrimina o que se puede malinterpretar. Si esa declaración fue forzada o no estuviste asistido por un abogado, un juez la desechará. Lo más inteligente es guardar silencio y solicitar inmediatamente la presencia de un abogado. Di claramente: me acojo a mi derecho a guardar silencio hasta que esté presente mi abogado. No respondas preguntas sobre los hechos. No firmes nada sin leerlo y entenderlo, y menos si tu abogado no está contigo. Tu silencio no puede ser usado en tu contra como una admisión de culpabilidad. Recuerda, la policía no es tu amiga en ese momento. Su trabajo es obtener información, y a veces, esa información puede ser usada en tu contra. Una vez que la policía te ha detenido legalmente, ya sea por flagrancia o por orden judicial, su trabajo no es retenerte indefinidamente en la patrulla, en la calle o en una comisaría. La policía no puede retenerte sin ponerte a disposición de la autoridad competente dentro de un plazo establecido por la ley. En México, el plazo máximo para que la policía te ponga a disposición del Ministerio Público es de inmediato y sin dilación, y en cualquier caso, nunca exceder de las 48 horas en un centro de retención o separos. Este plazo de 48 horas solo se aplica en casos específicos, donde hay una necesidad extrema de trasladarte o realizar ciertas diligencias, pero la regla general es la puesta a disposición inmediata. Si te detienen y te tienen dando vueltas en la patrulla o te encierran en una estación de policía por varias horas sin que te presenten ante el Ministerio Público, eso es una retención ilegal. El Ministerio Público es la autoridad encargada de investigar los delitos y decidir si existen elementos para iniciar un proceso penal en tu contra. Es ante ellos donde tus derechos deben ser plenamente garantizados, incluyendo el derecho a un abogado y a guardar silencio. Si la policía no te pone a disposición en el plazo debido, está cometiendo una violación grave a tus derechos fundamentales, en particular a tu derecho a la libertad personal. La consecuencia de esta retención ilegal es similar a las anteriores. Anula el proceso. Si un juez determina que fuiste retenido ilegalmente, podría ordenar tu inmediata libertad, independientemente de si existen pruebas en tu contra. Es un mecanismo de protección para asegurar que las autoridades sigan el debido proceso. Por lo tanto, pregunta siempre: ¿a dónde me llevan? ¿Y cuándo me pondrán a disposición del Ministerio Público? Si sientes que el tiempo se alarga sin justificación, estás siendo víctima de una retención ilegal. Para que todo esto quede aún más claro, pensemos en un ejemplo práctico. Juan, un joven de 25 años, regresa a casa después de una fiesta. Son las 3 de la mañana. Una patrulla lo detiene sin motivo aparente. Los oficiales, sin identificarse correctamente, lo bajan del coche y bajo el pretexto de una revisión de rutina, le exigen su celular. Juan se niega, pero lo amedrentan y terminan quitándoselo a la fuerza. Luego, lo suben a la patrulla y le dicen que si no coopera y les dice dónde consiguió la mercancía, lo pasarán muy mal. Le dan un golpe en el estómago. Tras un par de horas dando vueltas, lo llevan a una comisaría, donde lo tienen otras 4 horas antes de presentarlo ante el Ministerio Público, sin permitirle hablar con su familia o un abogado. En la comisaría, lo obligan a firmar una declaración donde admite haber estado en posesión de drogas. Analicemos las irregularidades. 1. Detención sin justificación legal. Juan no estaba cometiendo ningún delito. La detención inicial fue ilegal. 2. Revisión de celular sin orden judicial. Le quitaron el celular a la fuerza, violando su derecho a la privacidad. 3. Uso excesivo de la fuerza y coacción. El golpe en el estómago y las amenazas constituyen uso excesivo de la fuerza y tratos crueles.
4. Obligarlo a declarar y firmar. Lo presionaron para declarar y firmar un documento incriminatorio sin abogado y bajo coacción, violando su derecho a guardar silencio y a no incriminarse. 5. Retención ilegal. Fue retenido por más de 6 horas sin ser puesto a disposición del Ministerio Público de inmediato. ¿Consecuencias en el proceso penal? Prácticamente todo lo que pasó después de la detención inicial sería inválido. La declaración firmada, cualquier cosa encontrada en su celular, incluso las pruebas que digan haber hallado posteriormente, podrían ser anuladas por un juez. Un buen abogado, al enterarse de estas irregularidades, impugnaría la detención y todas las pruebas obtenidas. Es muy probable que Juan recuperara su libertad, no porque fuera inocente o culpable del delito que le imputaban, sino porque las autoridades violaron sus derechos de manera flagrante. Esto demuestra cómo el debido proceso y la protección de derechos pueden ser un baluarte contra la injusticia. Enfrentar a la autoridad puede ser intimidante, pero hay acciones clave que puedes tomar para protegerte si te encuentras en una situación irregular. 1. Mantén la calma. Es fácil entrar en pánico, pero respira hondo. Una mente clara es tu mejor aliada. 2. Pregunta el motivo de la detención. Siempre, con respeto pero con firmeza. ¿Por qué me están deteniendo? ¿O cuál es el delito que se me imputa? Si no te dan un motivo claro o este no se ajusta a la ley, flagrancia u orden judicial, deja constancia de que lo consideras una detención ilegal. 3. Exige la presencia de un abogado. Este es tu derecho innegable desde el primer momento. No declares nada sin su presencia. Me acojo a mi derecho a guardar silencio hasta que esté mi abogado. 4. Informa a familiares. Pide hacer una llamada para avisar a tus familiares o a alguien de confianza sobre tu situación y dónde te llevan. Ellos pueden buscar ayuda legal y documentar lo que está pasando. 5. Graba la situación si es posible y seguro. Hoy en día, tu celular es una herramienta poderosa. Si las circunstancias lo permiten y no te pones en mayor riesgo, graba. La evidencia de un abuso o una detención irregular es invaluable. 6. No opongas resistencia violenta, nunca. Esto solo agravará tu situación y les dará un pretexto para usar más fuerza. Siempre busca resistir de forma pacífica y verbal. 7. No firmes nada sin leerlo y sin tu abogado, bajo ninguna circunstancia. 8. Documenta todo. Recuerda nombres de oficiales, si los ves en sus placas, números de patrulla, hora, lugar, y si fuiste lesionado, busca atención médica y pide el informe. Llegamos al final de este recorrido y espero que te lleves una idea clara y poderosa. Conocer tus derechos no te exime de ser detenido. La policía, en el ejercicio legítimo de sus funciones, puede detenerte si hay una causa legal para ello. Sin embargo, y esto es crucial, conocer tus derechos puede evitar que una detención se convierta en una injusticia o que un proceso legal se contamine por abusos de autoridad. Saber que no pueden revisar tu celular sin orden, que no pueden golpearte, que no pueden retenerte por horas o que no pueden obligar a hablar, es como tener un manual de instrucciones para un momento crítico. Te da voz, te da poder y te permite exigir que se respete la ley, incluso cuando quienes deberían respetarla son los primeros en vulnerarla. Infórmate, memoriza estos puntos, compártelos, protege tus derechos y defiende tu libertad, porque son los pilares de una sociedad justa. Si esta información te pareció esencial, suscríbete para no perderte nuestros próximos videos sobre cómo proteger tus derechos.